Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas de Dios. El título de esta reflexión de Viernes Santos es Acallar a Jesús y acabar con la iglesia. Es el propósito que hay hoy en el mundo, acallar el mensaje de Jesús y acabar con la iglesia. Estamos ahora el Viernes Santo, ¿no? Esta Semana Santa comenzó el domingo pasado con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ha habido muchas procesiones, muchas obras de teatro, corales, cantatas, en muchos lugares en España. Y nos hemos centrado en esas actividades y no en el mensaje de Jesús. De hecho, a veces nos centramos tanto en el acontecimiento, en la entrada de Jesús en Jerusalén, y no en el mensaje. ¿Qué dijo Jesús en Jerusalén previo a su muerte, el viernes anterior a la Pascua hebrea? ¿Cuál fue el mensaje? A veces, centrados tanto en el hecho, en el acontecimiento, olvidamos el mensaje. Y esta entrada de Jesús a Jerusalén es tan importante que es relatada por todos los evangelistas. Así que te invito a que permanezcas hasta el final para que escuches la reflexión del día de hoy. ¿Por qué se quiere acallar a Jesús? Y segundo, ¿por qué se quiere acabar con la iglesia? Y cuando hablo de iglesia, no hablo de una institución. Hablo de lo que la Biblia dice acerca de lo que es la iglesia. Mantente hasta el final. No olvides darle me gusta, dejar un comentario y activar todas las notificaciones. Como decía, amados y amadas de Dios, esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, o la entrada mesiánica a Jerusalén de Jesús, la relatan todos los evangelios, indicando la importancia de este hecho, de este acontecimiento. El Evangelio de Mateo narra este hecho en el capítulo 21 y comienza diciendo: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis allí una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Primero, la ciudad de Betfagé significa casa del higo, o casa de la higuera, o casa del monte de los higos, ¿no? Está ubicada en la colina del Monte de los Olivos. Y cerca de esta ciudad, a pocos kilómetros, está la ciudad de Betania, donde vivía Lázaro, Marta y María. Así que Jesús no está en Betania, lugar que acostumbraba a ir para visitar a su amigo Lázaro y a sus hermanas, sino que está a unos pocos kilómetros de la ciudad. Y manda que vayan a la aldea que está al frente, se supone que es la ciudad de Betania. Y allí, pues tomen un asna, que está atada junto con su pollino, con su pequeño asno, ¿no? Y que se lo traigan a Jesús. Y este acontecimiento es importante porque Jesús va a entrar a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, montado en un asna, que va seguida con su pollino, es decir, con su bebé. Está en situación, vamos a llamarlo el asna, de amamantando a su cría. ¿Y por qué Jesús va a entrar en un asna a la ciudad de Jerusalén? Porque los reyes tenían 2 maneras de entrar a una ciudad: para ocuparla montado en un caballo, o en un asna cuando iba a haber una especie de convenio de paz. Cuando el rey iba en son de paz, iba en un asna, no iba en un caballo, no iba en son de guerra, iba en son de paz. Así que el Mesías Jesús va a entrar a la ciudad de Jerusalén como el Mesías de paz, como el Mesías que va a traer la paz. Inclusive Jesús en una ocasión dijo: oh Jerusalén, si supiera lo que es para tu paz, pero no quisiste verlo, no me verás de nuevo hasta que no diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén no recibió bien a Jesús. Aquellos que le aplaudieron y que le dijeron Hosanna al que el hijo de David, muchos de ellos luego estuvieron pidiendo su muerte, cuando el Sanedrín junto con los romanos pues determinaron la muerte de Jesús.
Y entonces le traen el pollino y Jesús dice, bueno, que todo esto era para que se cumpliera una profecía. Atención, una profecía. Es decir, esto estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento. Decid a las hijas de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Hijo de animal de yugo. Un animal que era usado para poner yugo, para arar la tierra, para la labranza. Y esto lo narran dos profetas, ¿no? Zacarías, por un lado, y también el profeta Isaías. La entrada del Mesías a la ciudad santa de Jerusalén en un asna es señal de que viene en son de paz, viene a traer la paz. Y entonces escuchen lo que sigue. Los discípulos fueron e hicieron tal como Jesús le mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, extendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Y la gente que le iba delante y la que iba detrás gritaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Esta palabra Hosanna es una palabra muy importante. Puede significar alabanza, gloria, loor, pero también puede significar ayuda, ayúdanos. Así que pueden estar diciendo, ayúdanos, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, ayuda que procede de la altura, que procede del Padre Celestial. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Cómo lo reciben las personas? Como un profeta, el profeta de Galilea. Jesús, el profeta de Galilea. No lo reciben como el Hijo de Dios, como el Mesías, sino como un profeta que entra a la ciudad para proclamar paz, un mensaje de parte de Dios de paz. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Le decía que lo importante es el mensaje de Jesús. Y quizás ahora voy a hablarte de un mensaje. Luego que entra a la ciudad de Jerusalén, que la multitud lo aclama con Hosanna, Jesús va al templo de Jerusalén. Este templo no era el templo de Salomón, que había sido destruido. Este era el templo construido por Herodes, mucho más hermoso. Y ahí van todas las tribus de Israel, todas las naciones, muchas veces al año, para dar ofrendas, para pedir por el perdón de sus pecados. Y esto se había convertido en un gran negocio. Ahí estaban los cambistas, porque había una moneda para el templo. Estaban los que vendían los animales para el sacrificio. Estaban los que vendían todo aquello, ¿no? Aquello era un gran mercado. Por eso dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Las palomas era la ofrenda de los pobres. Y les digo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El primer mensaje de Jesús en la ciudad de Jerusalén es a la élite religiosa de la ciudad, al Sanedrín, a los sacerdotes, a los escribas, a los rabinos, a todos los dirigentes de la ciudad de Jerusalén, dirigentes religiosos. Habéis convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, en un centro de negocio. Y esto no podía ser así. Así que el primer mensaje es un mensaje que hoy en día puede resultar muy duro. ¿Hemos convertido nosotros la casa de Dios en una cueva de ladrones? Si ha sido así, este mensaje nos cuestiona. Es una casa de oración para todas las naciones. Y aquí Jesús dice algo que a un judío, a un hebreo, le iba a chocar. Las naciones son, todas las naciones, son los paganos. Dice que Dios ha hecho este lugar una casa de oración para todas las naciones. Casa de oración, lugar donde encontrarse con Dios.
Y por el contrario, los dirigentes la habían convertido en una cueva de ladrones, en un mercado. Así que los atrios del templo estaban rodeados de vendedores, de cambistas. El jolgorio era porque había mucha gente comprando y vendiendo. Los pobres tenían que venir a comprar también los animales para el holocausto, es decir, aquellos animales que se ofrecían y luego se quemaban. Tenían que cambiar sus monedas que traían de cualquier lugar del mundo por la moneda del templo, y muchas veces los cambistas abusaban de los peregrinos. La habían convertido en una cueva de ladrones. Ahora va a ocurrir algo. Cerca de una de las partes del atrio del templo había una piscina, donde cada cierto tiempo el agua se movía porque venía un ángel y el primero que entraba se curaba. Así que había gente que estaba favorecida para entrar en el agua y otro que no. Por eso dice lo siguiente: ciegos y cojos se acercaron a él en el templo y los sanó. ¿Cuáles tenían más de ventaja para llegar al agua? Los ciegos y otros los cojos. Así que el Mesías Jesús, después de cuestionar que el templo había sido convertido en una cueva de ladrones, ahora hace algo. Tiene misericordia por aquellos que tienen más desventajas, los ciegos y los cojos que no pueden recibir sanidad en la piscina de Siloé. Ahora, les digo, escrito está: mi casa será llamada casa de oración, y también una casa donde se manifiesta el poder sanador de Dios. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y los muchachos que gritaban en el templo diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. Y tú te puedes preguntar, y yo me pregunto, ¿te puedes indignar porque se sanen los ciegos y los cojos? ¿Te puedes indignar porque la gloria, la majestad y el poder de Dios se manifiesta a través del Mesías Jesús? Pero lo hicieron. Los sacerdotes y los escribas, los dirigentes del templo, se enojaron porque Jesús hacía milagros, manifestaba el poder de Dios en medio de los pobres, de los cojos, de los heridos, de los necesitados. Y además que los jóvenes, los muchachos, gritaban Hosana al hijo de David, Hosana al descendiente de David, porque el Mesías iba a ser un descendiente de la casa de David. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te preparaste perfecta alabanza. Eso es una profecía. ¿No habéis escuchado esta profecía? ¿De dónde iba a brotar la alabanza? De los pequeños y de los niños de pecho, te preparaste perfecta alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Betania, la ciudad de Lázaro, Marta y María, muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Ahí ya regresó Jesús con sus amigos Lázaro, Marta y María. Ahora, al día siguiente de madrugada, cuando volví a la ciudad, y atento porque esto va a ser muy importante, tuvo hambre. Y al ver una higuera cerca del camino, se fue hacia ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos decían, asombrados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? La higuera es el símbolo de Israel. De lejos parecía que tenía fruto, quizás tenía las flores, las brevas o los higos, pero no tenía nada. Pero aquí Jesús va a dar un mensaje, y quiero que prestes mucha atención al mensaje de Jesús cuando posteriormente habla a sus discípulos al secarse la higuera. De cierto os digo, de cierto os digo. Jesús va a usar esta frase, de cierto, cuando algo es muy importante. Y si es muy importante, lo va a repetir 2 veces. De cierto os digo. De cierto os digo, que si tenéis fe,
y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que decís a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Me gustaría quedarme un momentito en este mensaje. Aquello de la higuera, que Jesús decirle, jamás nadie comerá de tu fruto, y la higuera se secó. Dice, pues no os asombréis de esto. Este poder también está en ustedes. Ese poder también está en ti que me estás escuchando. De cierto os digo, si tenéis fe, seguridad, certeza, confianza en el Padre Celestial, en la misión que Dios te ha encomendado, si tenéis fe, saber, certeza, seguridad, y no dudáis. Lo contrario a la fe es la duda. Así que cuando vas a orar y a pedir algo, no puedes dudar de que lo vas a obtener. No puedes dudar de que aquello que tú pides o aquello que tú ordenas se va a cumplir. Así que lo que impide que algo se cumpla es la duda que hay en tu corazón. Es que no crees en aquello que estás pidiendo y no crees que el Dios Todopoderoso tiene ese poder para darte aquellas cosas que estás pidiendo. Entonces, claro, tienes duda. Y la duda hace que seas, como dice, como el agua del mar, que está una vez en la orilla y luego se retira. O como las nubes que van de un lugar hacia otro. Si tienes fe y no dudas, no solo haréis esto de la higuera, dice Jesús, esto no es tan grande, sino que podéis decir a este monte, a esta montaña, quítate de allí y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Quiero quedarme con este mensaje en este Viernes Santo. Viernes Santo, digo que nos olvidamos mucho, que callamos la palabra de Jesús y que queremos acabar con la iglesia. La iglesia no es una institución. La iglesia se presenta como una ciudad formada por ladrillos espirituales, una casa espiritual, formada por todos los creyentes. En Jesús como el Mesías, en Jesús como el que murió y resucitó por nosotros, en aquel que está a la diestra del Padre, orando día y noche por nosotros, nuestro sumo sacerdote, nuestro pastor en el cielo. La iglesia está formada por un cuerpo de personas que cree. No es una organización humana, es la Nueva Jerusalén, es un edificio espiritual, es un cuerpo en que Jesús es la cabeza y es un edificio en que Jesús es la piedra angular. Una piedra que rechazaron los constructores, es decir, los dirigentes del pueblo de Israel, esa roca que Jesús se ha convertido en la piedra angular. Y dice la palabra de Dios que el que tropiece en esa piedra caerá, y el que esa piedra le caiga encima será aplastado. Y nosotros somos parte de ese edificio. Tenemos las arras del Espíritu Santo. Tenemos la vida de Jesús en nosotros. Porque una de las costumbres que había en los egipcios era que la piedra angular del edificio, la que sustentaba el edificio, se ponía a una persona viva debajo, a un siervo, a un esclavo, para que el edificio entero tomara vida. Y al ser Jesús la piedra angular, todo el edificio, que es la iglesia, edificio espiritual, toma la vida de esa roca, de esa piedra angular que es Jesús de Nazaret. Y como cuerpo, cada uno forma parte de ese cuerpo donde Jesús es la cabeza. Donde Jesús es el que dice a todo el cuerpo hacia dónde va. Y si tenemos una iglesia que ya no predica el Evangelio, que no llama al arrepentimiento, que se suma muchas veces al carnaval del mundo y no cuestiona al mundo, para bien del mundo, para indicarle que su camino es camino de perdición, si no está lleno del Espíritu Santo y no hay esas señales, milagros como ocurrió con Jesús en el templo, que los ciegos y los cojos se sanaban, si no hay la fe para no solamente secar la higuera, sino mover las montañas,
Entonces, algo está pasando y tenemos que comenzar a reflexionar. No acallar a Jesús. No quedarnos en el hecho de que Jesús entró en Jerusalén, sino seguir el mensaje de Jesús en la ciudad. Habéis convertido el templo de Dios en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos sanan, y si tuvieras fe, haría que las montañas se movieran. Muchas bendiciones. Feliz Viernes Santo. Hoy es un viernes que no hay servicios en las iglesias litúrgicas y que la gente se prepara para hacer otras procesiones. Perdón, y mañana pues prepararse para la vigilia pascual. Quiero recordarte, amado y amada de Dios, que la fiesta principal cristiana es la Pascua. Y a veces tenemos tanta energía gastada en la previa, en el acontecimiento previo, que luego nos olvidamos de celebrar la Pascua de Resurrección. Jesús, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. Muchas gracias por escuchar esta reflexión. Muchas gracias, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga mucho. Que el Señor te ampare en todos tus caminos. Y que esa gracia y su amor se manifiesten en tu vida. Seas bendecido. He estado contigo desde España, tu hermano y amigo Luis Tavares. Un fuerte abrazo. Muchas, muchas bendiciones. Y no olvides de celebrar la Pascua de Resurrección. Hasta la próxima.